tarde y después de mañana, no. Esta tarde ya, estamos a mediodía, y seguimos nuestro estudio en la carta a los tesalonicenses, ¿sí? Seguimos avanzando de a poquito, y estamos en el versículo 17, y ese versículo es súper conocido, ¿sí o no? Orar sin cesar, todo el mundo. Sin cesar un versículo corto en la Biblia, yo, orar sin cesar, ¿sí? Ahí lo tenemos todos. ¿Y por qué dice eso acá? Eso vamos a buscar que el Señor nos muestre hoy y vamos a comenzar a vivir, orando al Señor para que nos guíe. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y rogamos que tú intercedas en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo a través de tu palabra para que entendamos lo que tú quieres que eh, debemos saber, lo que tú quieres que cambie en nuestras vidas. Si no queremos salir de aquí de la misma manera que llegamos, sino cada vez transformados más y más a Cristo. Y es la petición diaria que tenemos, que cada día sea de esa manera, como Él. Gracias te damos porque tú tienes todo para hacer eso en nuestras vidas, Señor, y queremos que sea así hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, toda la carta está hablando, está enfocándose en Cristo, que nosotros vivimos en Él, que nosotros vamos a Él. Gracias, Señor, por eso, ¿no? Y esa es nuestra esperanza, es nuestro gozo hoy. De hecho, el versículo anterior decía estar siempre gozosos, justamente por eso mismo. Y ahora va a decir esta frase, orar sin cesar, y básicamente el tema de hoy lo voy a llamar mi oración permanente, o si quieres ponla en tu corazón, tu oración permanente. Y la idea de permanente es que, ¿cuál es la idea permanente? Que permanezca siempre, que no se desarme, que no se disipe, ni nada por el estilo. Y puse en una foto unas tablas, que parece que son todas iguales, pero no son todas iguales, ni provienen todas de donde mismo. Y te parece a nosotros, ¿no? A la iglesia. Pero sí van a ser usadas en una obra, para hacer algo especial. Y para eso se requiere de algo en especial. Y en el caso nuestro es la oración. Por eso puse esa foto. O sea, ¿qué pongo yo para...? ¿Qué me ocurrió? Si quieren chequear, adelante por favor, pero me pareció bonita, poética. Juan, ¿se acuerdan de Juan? El apóstol Juan fue un hombre muy apasionado por la verdad y lo vemos a través del Evangelio, cómo él refleja las palabras de Cristo de una manera impresionante. Incluso muchas de ellas no están en los otros evangelios. Lo vemos también en las profecías acerca del futuro, en el libro de Apocalipsis y especialmente en el amor que muestra del Señor y del mismo en sus cartas. Y obviamente era un hombre de mucha fe. Pero también Juan era súper impulsivo, ¿sí o no? Jesús le llamó a él y a su hermano los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque hay algunas manifestaciones que vemos en la Biblia donde, por ejemplo, se enojan con una persona que venía desafiando a los demonios en nombre de Cristo. Luego ese pasaje, ¿y qué hacemos con este? Dijo Juan. Y Jesús le dijo, el que es por nosotros, o sea, el que no es contra nosotros es por nosotros, así que déjenlo, está bien. Y justo un poquito más adelante entran en Samaria, donde Jesús es rechazado, y Juan le dice a Jesús un consejo. Y si le tiramos fuego, ¿sí? Le pedimos al Señor que mande fuego sobre esto. Bastante impulsivo Juan, pero en el camino, así como nosotros vamos aprendiendo del Señor, él también, y su corazón fue transformado de una manera increíble. Él estuvo siempre con Jesús durante todo el ministerio que estuvo aquí en la tierra, y estuvo en momentos claves. ¿Se acuerdan que Jesús a veces se apartaba solo con tres? Pedro, Jacobo y Juan. Ahí tenemos a Juan. Y de hecho él fue el único, y esto es increíble, porque cuando van a tomar preso a Jesús, eso viene en la escuela dominical más adelante, no se lo pierda, todos los discípulos se arrancan, menos Juan. Juan estaba allí en la cruz. Y él presenció la muerte del Señor. Entonces tiene unas características especiales dentro de los siervos del Señor que aparecen en los evangelios. Estuvo a su lado en el aposento alto. Es decir, bueno, estaban todos los discípulos en el... No, él estaba a su lado, se reportaba en su pecho. Y, por ejemplo, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan dice, y seguían
a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Ese otro discípulo es él, Juan. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, tenía sus contactos también Juan, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Siempre vemos en la negación de Pedro, que entró Pedro al patio, como que si hubiese estado solo. No, estaba Juan también. Él lo llevó. Y seguramente Juan también presenció las acusaciones contra Jesús. Tenía contacto con el concilio. Y vio muchas cosas que fueron obrando en su corazón respecto de cómo vio el corazón de Jesús en todas estas cosas. Aunque parezca rara la frase. Pero interesante ver eso de él. Aprendió a orar con el Señor. El Señor les enseñó a orar a los discípulos, ¿no? Bueno, él aprendió, pero también aprendió viendo al Señor orando. Y vimos en la escuela dominical eso, ¿no? ¿Cuántas veces está escrito en los evangelios que el Señor oró? Debe haber orado muchísimas veces más. Y hay un texto que me llamó mucho la atención en el de la transfiguración, cuando van a ese monte y dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, ¿qué palabras? Que Jesús anuncia su muerte, ¿sí? Que tomó a Pedro, a Juan y Jacobo, el mismo Juan, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Él anuncia su muerte y no es un tema fácil para los discípulos. Es un tema terrible. Y acto seguido va y se transfigura, ¿o no? No, ora. Ora delante de sus discípulos y les muestra un anticipo de lo que va a ser la segunda venida de Cristo, su gloria en el reino que va a instaurar aquí en la tierra. Esa es la transfiguración. Es impresionante que esa oración consuela en un sentido, pero al mismo tiempo anima. Mira lo que viene, es mucho mejor. Juan estuvo ahí, Juan aprendió esas cosas. Ahora, en el texto que estamos nosotros, en la primera Tesalonicenses, está Pablo. Y Pablo nos recuerda lo mismo, que debemos orar. ¿Cuándo? Siempre. Nos recuerda que debemos orar constantemente y orar por qué cosa. ¿Qué dice el texto? Orar sin cesar. Ya, pero ¿por qué? Por cualquier cosa, ¿no? Por la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor en este caso? Permítanme al texto. ¿Qué dice el texto? Versículo 8, que decía, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para... Pues hay un propósito, ¿no? ¿Oraremos por este propósito? Sí, por eso dice orar sin cesar, ora por esto, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Cuándo? Siempre, cuando estemos vivos o cuando estemos muertos. Todo el tiempo. Vamos a estar junto con Él. ¿Cuándo tenemos que orar por eso? Siempre. ¿Qué tenemos que tener? Pero nosotros que somos del día, quedamos sobrios. Ahí tienes el motivo de oración. Tenemos que velar porque hay amenazas contra nosotros, contra lo que nosotros somos en Cristo. ¿O no? Versículo 11, por lo cual animaos unos a otros. Habrá que orar por eso, ¿no? Y edificados unos a otros, así como los 6. Tenemos una esperanza en Cristo, tenemos que animarnos en esa esperanza, y es lo que viene hablando ya en el capítulo 4. Por lo tanto, tenemos que orar para hacer eso en la iglesia. ¿Por qué más tenemos que orar? Versículos 12 al 15 dice qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Reconocer a los líderes, animar a los que están decaídos,
exhortar a los que están rebeldes, etcétera. ¿Qué tiene que hacer eso? Toda la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Según dice el Señor. ¿Y tenemos que hacer para eso? Orar. Por eso que después de todo este texto dice orar sin cesar. El mismo texto nos responde qué cosas tenemos que orar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Y yo dividí la oración en tres partes. Orar porque estamos en guardia, orar porque estamos juntos y orar porque glorificamos a Cristo. O sea, no porque estemos juntos tenemos que orar, sino a causa de que el Señor nos puso juntos tenemos que orar por eso, por lo que significa, para que se entienda esa reflexión. Orar porque estamos en guardia y es básicamente lo que va a hablar los versículos 8 al 10 que ya leímos. Y la idea es que tenemos que velar para permanecer sobrios, tal cual dice el texto. ¿Y qué significa ser sobrios? Básicamente es vivir valorando correctamente las cosas. ¿Entiendes esa frase, no? Tenemos que orar para que en nuestra vida nosotros valoremos de la forma correcta todas las cosas, las del Señor y las que nos da el Señor, y las que nos quita el Señor. Valorarlas en la medida en que Él está haciendo esa obra en nosotros. El mundo se va a encargar de tratar de mostrarnos que no es así, que está mal, que nos quitaran algo que realmente era valioso para nosotros. ¿Y qué dice Dios? No, no era valioso. Te hacía tropezar y lo quita, por ejemplo. Entonces tenemos que velar para tener un buen discernimiento, sin emociones y sin temores. Estas son las cosas que ponemos nosotros. No, es todo eso con gozo. Eso es lo que da el Señor. ¿Qué decía el versículo anterior de orar sin cesar? Estad siempre gozosos. ¿Se dan cuenta? Que tiene todo un sentido. Es como tener un soldado continuamente atento a la amenaza del enemigo, ¿sí? Haciendo guardia. ¿Cuáles amenazas? Bueno, cuando dice del enemigo uno dice, Satanás. Sí, tenemos amenazas, obviamente vamos a ser tentados, pero también tenemos amenazas que provienen de nosotros mismos. Santiago le llama nuestras propias concupiscencias, ¿sí? Nuestros deseos desordenados, nuestras pasiones, nuestra carne. Pero también el mundo. Y el mundo nos ataca todo el tiempo. ¿Sí? En todo lo que ven nuestros ojos, todos nuestros sentidos están siendo, siempre nos hace llamar la atención las cosas del mundo. Sobre todo nuestra vista cuando entramos en internet, y eso lo hemos dicho varias veces. Entonces tenemos que estar como un soldado atento a esas amenazas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué herramientas? Bueno, oramos. ¿Y oramos sobre qué? Sobre lo que el Señor ya ha hecho. ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho? Bueno, vemos, por ejemplo, que el mismo Pablo habla a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20, y les va a decir, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Es eso que tiene en tu mano. No, no es un celular, es una Biblia. ¿Ok? ¿Sí? La palabra del Señor, enseñada por los profetas, básicamente resumen el Antiguo Testamento, y los apóstoles el Nuevo Testamento. Este es el resumen que hace. Toda la palabra de Dios es la que te va a permitir crecer de tal manera que te entregue las armas suficientes como para tener defensa. No armas de ataque, armas de defensa. ¿Okay? El escudo de la fe, lo recuerda, ¿no? El mismo Pablo enseña más adelante en la carta a los Efesios, capítulo 6. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ese es nuestro fundamento. Vimos el domingo pasado. Él es esencial, Él es el fundamento, Él es preeminente. Ese es nuestro fundamento. Es ahí donde nosotros nos paramos. Él es nuestra roca firme. Él es nuestro consejero permanente. Para que velemos y seamos sobrios y aprendamos a discernir correctamente todas las cosas, según lo que estamos viendo aquí en el texto. En quien todo el edificio, ¿qué edificio? ¿Cuál será el edificio?
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ah, ¿de quién está hablando? De nosotros. ¿Sí? Y está hablando, ¿a qué iglesia? A la de los Efesios. Está hablando de iglesias locales. No es lo mismo edificarse en una iglesia que ir a varias iglesias a buscar edificaciones. ¿Se entiende lo que dice, no? Solamente pueden ser edificados en su iglesia local. Es allí donde el Señor puso todos los dones necesarios para esa iglesia local. ¿Quién tiene esos dones? Cada uno de los hermanos que componen esa iglesia local. Y cada uno de ellos va a enseñar a otro, y cada uno de ellos va a ser enseñado por otro. Así funciona. Así lo diseñó el Señor, y es lo que aparece aquí. El fundamento es Él, y dicen que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también, en quien, perdón, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y más adelante va a decir que a esto se dio pastores, maestros, evangelistas, para que todos los santos crezcan a la medida de la estatura del Señor. De eso está hablando, y a la medida que nosotros vamos avanzando en eso, y es un continuo, vamos a estar velando, vamos a estar siendo sobrios ante las amenazas que vienen del enemigo, del mundo y de nosotros mismos. Y las de nosotros mismos son las que van menguando más rápido, ¿sí o no? Cada vez que estoy más cerca del Señor, quiero que sea más Él en mí y menos yo en yo. ¿Sí? Menos yo. Ok. Entonces tenemos esa figura de que vamos a ser como soldados que estamos velando ante los peligros. Y sabemos cuáles son los peligros. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Orar y rezar. Eso dice, ¿no? Para estar dispuestos a actuar. Confiados en que el Señor es el que nos sostiene y el que nos mueve, y también sabiendo que estamos haciendo su voluntad. ¿Hay alguna otra cosa? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Orar. Sabiendo dónde estamos. Y también dónde vamos. No se trata de orar y quedarse quietos o sentados, si quiere, para tener la figura, esperando que el Señor haga algo. Porque el Señor está haciendo algo, ¿no? Sí, está haciendo algo. ¿Y cómo lo está haciendo? Por medio de nosotros. Toda la obra del Señor se mueve a través de la iglesia, que es la que se mueve. En el Señor, para el Señor, por el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Él está avanzando en su obra mientras, y lo hace por medio de la iglesia. Tenemos que entonces orar por eso, sin cesar. No es porque solamente es bueno orar, sino que porque necesitamos orar por eso todo el tiempo. Eso es lo que estaba diciendo el texto, en orar sin cesar. Orar porque estamos en guardia, siempre. Y tenemos que orar también porque estamos juntos. Ahora, no siempre vamos a estar bien. ¿Quién tiene problemas acá? Siempre hago esa pregunta y todos levantamos la mano. Y después hago la pregunta al revés. ¿Y quién no tiene problemas? Y nadie levanta la mano. O sea, estamos todos la misma, ¿no? Ahora, que los problemas sean distintos, ese es otro tema. Pero todos tenemos alguna u otra dificultad o aflicción o temor, quizás, miedo, etcétera. No siempre vamos a estar bien. ¿Qué dice el versículo 11? Por lo cual, animaos unos a otros. ¿Y por qué dice que tenemos que animarnos? Porque caemos en desánimo, así de simple. Y esto es dinámico, todo el tiempo está pasando, todo el tiempo tenemos que estarnos animando. No, sus hermanos yo lo animé el mes pasado. ¿Sí? No sé qué le pasa ahora. O sea, tenemos que vivir constantemente preocupados el uno del otro. ¿Y cómo hacemos eso? Orar sin cesar. ¿Por qué no hay que orar los unos por los otros? Todas las expresiones que aparecen en el Nuevo Testamento de los unos por los otros o por los otros, está hablando de la iglesia local. ¿Okay? Está hablando de nosotros. Y tenemos que orar los unos por los otros para animarnos los unos por los otros, es lo que dice el texto aquí en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar bien, como les dije, porque nos necesitamos el uno al otro. Aunque tú no creas, tú necesitas a tu hermano. O aunque tú pienses que tu hermano va a salir solo del problema que está, no, te necesita a ti, no a otro.
Algunas veces le dicen los hermanos, cuando me comentan que hay uno que está pasando por alguna dificultad, algún problema o un pecado, y digo, ¿y quién más sabe de eso? Dios. Bueno, entonces el Señor te lo está mostrando a ti por algo, ¿no? Aliéntalo, anímalo, restáuralo, ora por él. No vengan a pasarme la pega a mí. O sea, sí es bueno hacerlo, pero quiero establecer ese punto, ¿no? Por algo el Señor te lo está mostrando a ti. No es para que estés enterado, es para que tú hagas algo. El Señor está trabajando por medio tuyo. Esa debe ser tu oración. Señor, úsame, ¿o no? Pero a veces oramos, Señor, úsame, pero es lo que yo quiero. No. El Señor nos hace crecer, a veces tratando temas difíciles aún para nosotros, para saber vivir en la verdad, pero también con amor. Para eso somos llamados, para hacer esas cosas, animados unos a otros. ¿No dice eso el texto? ¿A quién se lo dice? Al pastor, ¿no? No, a todos y cada uno de nosotros. En el capítulo 4, justo antes el último versículo del capítulo 4, justo antes de partir el 5, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y sabemos que el texto está hablando de la muerte, ¿no? Y la resurrección. Ahora, lo que me gusta de este versículo es que esas palabras son ¿de quién? Del Señor. Por lo tanto, también nos indica cómo debemos alentarnos unos a otros. Si bien aquí está hablando de la muerte y la resurrección, en cualquier otro problema siempre tenemos la palabra de Dios que nos permite alentar, animar, fortalecer, exhortar, restaurar, reconciliar a otros, ¿no? Y no es de nosotros, es del Señor. El Señor te está usando a ti porque tú eres del Señor y te está usando para que uses la palabra que es de Él con otro que también es del Señor. La obra es del Señor en todo momento. Gracias, Señor, por el privilegio de usarme. Ora siempre por eso. Sin cesar. La esperanza que tenemos nosotros de estar con Cristo es la que nos anima, ¿o no? De Él somos y para donde está Él vamos. O sea que velemos o que durmamos, decía el texto, de Él, en Él vivimos, ¿o no? Nuestra proyección de vida, ¿cuál es mi futuro? Estar en el gozo eterno con Cristo. Y yo cuando lo digo, solo se me sale la sonrisa. ¿Qué cosa más espectacular nos espera a nosotros? Ojalá todo el mundo pudiera tener lo mismo, ¿o no? Y cuando nosotros decimos ojalá todos pudieran tener lo mismo, es porque yo le estoy dando un valor supremo en mi vida a lo que yo estoy proyectando en mí, en Cristo, ¿o no? Bueno, eso tengo que vivirlo también, no solamente pensarlo. Y tengo que orar por eso, reencontrarnos en el reino. Algunos vamos a morir antes que otros, ¿no? Pero vamos a estar todos juntos en ese tiempo. Qué bendición. Y no va a haber nada malo, más bendición. Todo lo bueno de nosotros va a estar ahí, ¿sí? Y la inminencia del rapto, que puede ser mañana, la otra semana, no sabemos cuándo, también debería producir en nosotros ese gozo. Y no me ha pasado que ojalá el Señor venga pronto. Yo antes luchaba con eso, pero ahora estoy llorando por eso. Ojalá el Señor venga pronto y nos lleve. Porque se va a llevar a todos los que quieren. Yo antes luchaba y si no se lleva el que yo quiero, no, el Señor sabe. Dejé de luchar. Que el Señor venga pronto para estar con Él para siempre. Y cuando yo veo eso, yo quiero que tú estés con el mismo corazón que tengo yo, esperando esa venida del Señor. Y si no estás así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice el texto? Voy a buscar alentarte, consolarte, animarte, motivarte por las cosas que el Señor ha puesto también en mí. Orar, insistir, por esas cosas, ¿no? Y eso es lo que produce gozo, ahora, paz. En un mundo donde lo que menos hay es paz. ¿Sí? En nosotros sí hay paz, porque sabemos dónde estamos y sabemos dónde vamos. En las tormentas, en las pruebas, goce, porque sabemos que es el Señor el que está obrando. Y especialmente a producir en nosotros amor, cualquiera sea la circunstancia.
¿Quién puede amar todo el tiempo? El Señor, ¿sí o no? ¿Y no es Él el que derramó su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado? O sea, podemos amar tal cual Él ama. ¡Wow! Cuando entendemos estas cosas y oramos sin cesar por estas cosas. Si lo vemos al revés, ¿sí? ¿De qué vamos a estar preocupados? Bueno, de que vamos a morir. ¡Uy, qué terrible! Yo voy a morir. No han pasado, ¿no? Y hay muertes de las cuales yo no quiero morir. Estas cosas sí las han pasado. Es lo mismo, si es eso al lado de la eternidad. Lo estoy compartiendo una experiencia personal. Yo antes luchaba por esto, yo no quiero morir. Me da lo mismo cuánto me demore en morir, voy a estar en una eternidad que ese tiempo que yo me demore en morir es nada. ¿De qué me estoy preocupando? Ojo, y mejor orar al Señor para que Él ponga en mí cómo funciona la verdad y saque de mí esas, no quiero decir una palabra, de ceras que me preocupan en este mundo. Que Él las conoce. ¿Sí? En vez de estar preocupado de la muerte, mejor preocúpate de la vida. Y la vida la tienes hoy. Y es la misma vida que el Señor quiere que tengas en el cielo, que la tengas aquí en la tierra. Preocupado de lo por venir. ¿Y qué nos va a pasar mañana? Llegaré a fin de mes. ¿Sí? Los solteros, ¿a quién me casaré? Los casados, ¿tendré hijos? ¿O qué estudiarán mis hijos? Etcétera. Todas esas cosas al final lo único que hacen es quitarte la paz que Cristo te da. El Señor te da paz y tú empiezas a ponerte solito los problemas porque no descansas en Él, porque no buscas en Él y porque no estás orando en las cosas que Él te dice. ¿Y cuáles son las cosas que Él te dice? Lee la Escritura. Y vayamos a un texto también conocido en Romanos 8, dice, por lo cual, no lo busquen, yo se lo leo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ya conocemos el texto, ¿no? ¿Quién está preocupado de la muerte? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué necesitas que te preocupes? Cada vez que te preocupes, si puedes, porque es difícil cuando no estás preocupado, lee este texto, anótalo en alguna parte en tu casa, en la puerta, donde sea. Estoy preocupado, leo ese texto y busca consuelo del Señor porque la promesa del Señor no falla. Y todo lo que Él dice es verdad. Y nada te separa de Él. ¿Por qué quieres separarte tú de Él? Porque no estamos orando. Y tenemos que orar porque estamos juntos. Ayudarnos uno a otro en eso. No todos vamos a estar en los mismos momentos de la misma manera. Por eso tenemos que trabajar juntos por esto. Otra vez, oramos para actuar en esas cosas, para tomar acción, alentándonos, para crecer juntos, que es el versículo 11. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Y yo tengo que preguntarme, ¿y lo estoy haciendo? ¿O Pablo se equivocó cuando escribió eso? ¿Conmigo? Tengo que orar, ¿no? Para que sea verdad eso en mi vida. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Sin cesar. No es porque simplemente es bueno orar, sino porque es necesario orar siempre por esto. Porque estamos en guardia, porque estamos juntos, porque nos necesitamos. Y orar porque glorificamos a Cristo. Y eso es lo que dice los versículos 12 al 15. Tenemos que orar fervientemente por nosotros, los unos por los otros, para que el Señor nos use, para que ese privilegio que Él nos ha dado de servir a su iglesia, para eso nos dio dones, ¿cierto? Para eso nos dio su palabra, para eso nos dio su amor, y todas las cosas que Él nos ha dado, su espíritu, para que esas cosas funcionen, por decirlo así, se hagan realidad entre nosotros, en su iglesia. Orar fervientemente por nosotros. Y la idea de fervientemente es con entusiasmo, apasionadamente.
¿No les ha pasado eso que voy a dar un tiempo para orar, pero orar con todo mi corazón al Señor? Para pedirle, como fue que dijo así, el Audi. Eh, No, sabemos que no es así, ¿no? Tenemos que orar por su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que oremos unos por otros para que Él nos use en su obra. Para eso voy a orar. Señor, úsame. Haz lo que tú quieras en mí para que yo pueda ser usado por ti. No hay privilegio más grande, ni hay obra mejor en el mundo que esa. Y de esa manera yo glorifico a Cristo. Y por eso tenemos que orar todo el tiempo, para tener el honor de servir y así dar una respuesta de adoración al Señor. ¿O no? ¿Por qué te llamó el Señor? ¿Por qué te salvó? Para que lo adores. Ese es el propósito por el cual Él te llamó, y podemos decirlo de muchas maneras. Dios te salvó para que lo glorifiques, para su gloria. Bueno, eso significa lo mismo que para que lo adores. Solo Él merece la adoración. Solo Él tiene la gloria, ¿no? ¿Cómo hago eso? Sirviendo. ¿Y cómo sirvo? Con el mismo corazón del Señor. ¿Y cómo logro tener eso? Orando. ¿Cuándo? Siempre. Eso dice el texto, orar sin cesar. Se da cuenta que la frase es corta, pero estaba tomando todo el contexto de lo que Pablo le está hablando a los tesalonicenses. Y a nosotros hoy también tenemos que orar más por la obra de Él en nosotros, ¿sí? Por lo que nosotros queremos aquí. ¿Sí? Tengo que orar por muchas cosas. Que lo que el Señor quiere en nosotros sea siempre más que lo que yo quiero aquí. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que tú necesitas, ¿o no? Y el Señor cuando te va a usar para su obra te va a dar todo lo que tú necesitas y que Él sabe, que Él ya conoce. ¿Tengo que orar por eso? Probablemente sí, pero en ese sentido, ¿no? Señor, tú que conoces todo lo que yo necesito, dame todo eso para poder servirte. Proverbios capítulo 30. ¿Se acuerdan el texto cuando dice, Señor, no me des más de lo que yo necesito para que después no me jacte ni te olvide, ni me des menos para que yo, ¿viste? Para que yo haga lo indebido? Dame lo necesario para servirte. Estoy haciendo una traducción personal del texto, ¿no? Pero esa es la idea. Y eso muchas veces ha sido mi oración. Quiero servir al Señor de todo corazón y de la manera en que el Señor quiere que yo sirva. Dame todo lo necesario para hacerlo, partiendo por lo espiritual, pero también por lo otro, porque no quiero preocuparme de las otras cosas, sino solo de tu obra, sino solo de mi corazón contigo, orando sin cesar por eso. Es una buena oración, ¿no? Proverbios 30, ahí busquen el texto. Necesitamos estar firmes, como decía el versículo 8, no movernos con una base fuerte en el Señor, no importa cómo yo esté. Y vemos en la Biblia que el mismo Señor nos da consejos en ese sentido. En Isaías dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Estás cansado? Busca en el Señor. Él te va a dar nuevos alientos, fortaleza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y muchas veces tomamos ese versículo como, Señor, ya no puedo más, hazlo tú. Y el Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo, mira, tú no puedes hacer nada, lo voy a hacer yo usándote a ti. Cuando dice, multiplica las fuerzas que no tiene ninguna, es porque el Señor te está diciendo, tú no tienes fuerza. No creas que las tienes. Ora para que el Señor obre en su poder, en ti. El poder es de Él, no suyo. Muchas veces tomamos mal este versículo, ¿no? Señor, estoy cansado, se me acabaron las fuerzas, hazlo tú ahora. No, Él no es mi siervo. Yo soy su siervo. Es al revés. Por eso necesitamos estar firmes también en el conocimiento de la palabra. ¿Cuánto orarías por las cosas que oró el Señor Jesucristo? Y vimos algunas en la mañana, ¿no? Cuando fue a escoger a sus discípulos. Él sabía cuáles eran sus discípulos, ¿no? Sí, ¿y qué hizo? Oró. ¿Cuánto oró? Toda la noche. Uf.
cuando fue al huerto de Getsemaní, que lo dijo en la mañana, oró fervientemente, terriblemente, con todo su corazón entregado en el Padre, en las manos del Padre. Oramos nosotros así, ¿no? Señor, no tengo idea de qué va a pasar, pero haz lo que quieras conmigo, porque tuya es la obra. Hazme útil en tu mano, saca lo que sea de mí, con tal de que yo te sirva. Y es una oración que puede causar mucho dolor, ¿no? ¿Y cuántas veces tenemos que orar por eso? Sin cesar, dice el texto. Porque recuerda, versículos 2 al 15 está hablando de cómo Él nos usa en la obra todo el tiempo. Por lo tanto, yo todo el tiempo tengo que servir en su obra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh. Es una oración que siempre también la hizo Esteban. Uno dice, que era Jesús. No, también lo hizo Esteban, cuando le estaban tirando piedras. No, no era cuando le iban a tirar, no, cuando ya le estaban tirando las piedras. Mientras le caían las piedras, él decía, Padre, perdónalos. Y a veces tenemos que poner nuestro corazón en serio delante del Señor y decir, ¿sabes, Señor? A mí me cuesta perdonar. ¿Te cuesta perdonar o no? No me respondas a mí, respóndeselo al Señor. Y es probable que sí. Que hay cosas de tus hermanos que tú no las aceptes. No, es que tu hermano así, ya sabes. Perdónalos. Parte por ahí. Ora por eso. No sabes perdonar, te cuesta perdonar. Ora sin cesar al Señor para que haga de ti un creyente perdonador. Así como Él te perdonó. Cuando tú les tirabas, no piedras, todos los pecados encima. ¿No? Cristo oró por nosotros de la misma manera en que nosotros debemos orar los unos por los otros. Y debemos, vayan a Juan capítulo 17. Últimamente se ha transformado en mi capítulo favorito de la Biblia, por la oración, justamente. Él oró por nosotros y quiere que nosotros oremos los unos por los otros en ese mismo sentido. Juan 17, versículo 9, yo ruego por ellos. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos nuestro tiempo de oración, oramos por nosotros, ¿sí o no? Yo hago eso, me imagino que tú también. ¿Y qué dice acá? Ora por ellos. Wow. Tengo que aprender a orar de verdad. No está mal orar por uno, pero está mal no orar por otro. Versículo 11. Dice, y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en su nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Soy uno yo contigo? Bueno, primero vengo a preguntar si soy uno yo con el Señor, ¿no? Bueno, el Señor hizo eso de mí, pero ¿está eso en mi corazón? Oro por eso. Y si veo que eso está en mi corazón, ¿soy uno yo contigo? Esa es la siguiente oración, ¿no? Esto cuando ores al Señor, recuerda la cruz en dos sentidos, en lo que realmente es la cruz. Y el otro sentido figurativo es hacia arriba, el Padre, y hacia los lados, tus hermanos. Y vemos cómo el Señor nos enseña a orar de una manera tremenda. Es decir, ¿cuántas veces oró Jesús? Lo vimos en la mañana. ¿Sí? ¿Qué oró? Lee el capítulo 17. Y vas a ver que las otras oraciones, el Señor ya las tiene en su mano. ¿Tenemos que orar por las otras cosas? Por una enfermedad, por estudios, por cosas materiales. Sí, podemos pedirle al Señor, no hay problema, Él sabe que las necesitamos. Podemos pedir el pan de cada día. Él lo enseña. Pero esto es lo importante. Porque las otras cosas Él las da. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No partía así el versículo 8 y en 1 Tesalonicenses 5, que debemos velar, estar sobrios, guárdanos del mal, ayúdanos a entender realmente cómo son las cosas, a qué tenemos que darle valor. Buena oración, ¿no es? ¿Por qué está orando por mí? No, por ellos.
17. Santifícalos en tu verdad. O sea, que vivan una vida de acuerdo con tu palabra. Tu palabra es verdad. Que todas las preguntas encuentren respuestas en tu verdad. Que las respuestas de tu verdad transformen su vida en esa verdad. Santifícalos en tu verdad. Buena oración. ¿Cuánto tenemos que dar por eso? Siempre. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y oramos siempre por aquellos que aún no conocen a Cristo. El Señor tenga compasión de ellos y en su Espíritu Santo los convierta. Es nuestra oración porque queremos tenerlos a todos ellos con nosotros, escuchando su palabra y reencontrándonos en el reino, ¿sí o no? Lee las oraciones de Pablo en sus cartas. Es la misma la Tesalonicenses, ¿no? Como da gracias por la vida que ellos tienen en Cristo, por el amor que abunde más y más en vosotros. ¿No oras así, Pablo? ¿Oras así tú por tu hermano? Sin cesar por estas cosas. Sin cesar, no es porque solamente es bueno orar, sino porque necesitamos orar siempre por eso. Como David. ¿Cómo oraba David? Y leemos salmos, ¿no? Y hay un salmo lindo allá que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Linda oración, ¿no? El Señor cumple tu propósito en mí. ¿Sabes lo que significa eso, no? ¿Qué va a hacer el Señor en ti? Más de lo que tú piensas. Más de lo que a ti te gusta. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque nos alumbra, nos hace entender cosas que pensamos a veces que tenemos por sabidas, pero que siempre van más allá. Y ayúdanos a orar de esa manera sin cesar, para que nuestro entendimiento sea agrandado cada día, Señor, en tus bondades, en tus verdades, en tu amor. Ayúdanos a orar como vemos en la Escritura que te enseña. En el nombre de Jesús. Amén.